Así que la historia es que Camila apeló formalmente a Guillermo para volver a entrar en las habitaciones donde se está planificando el futuro de la monarquía. Y él dijo que no. No solo un no, sino un tipo específico de no, que venía con una cláusula diseñada para garantizar que nunca pudiera volver a pedirlo. Y la persona que aparentemente se aseguró de que esa cláusula existiera en primer lugar fue la princesa Ana. Ese es el núcleo del asunto. No se trata solo de una discusión familiar sobre sentimientos heridos. Se trata de quién llega a estar en la habitación cuando la corona realmente cambia de manos. ¿Y quién tiene el poder de cerrar la puerta con llave desde dentro? Lo que hace que esta situación sea tan extraña es que no comenzó como una pelea pública. Comenzó en una reunión de planificación privada que se suponía que trataría de logística. Ya sabes, las cosas poco glamurosas que mantienen en funcionamiento a una monarquía, quién maneja qué oficinas se comunican entre sí, cómo se distribuyen los informes de seguridad. Guillermo entró esperando una discusión de rutina sobre la planificación de la transición. Ana estaba allí esperando claridad. Camila entró esperando ser parte de la conversación, como lo había sido antes, y luego hizo una solicitud que cambió por completo la atmósfera de la habitación. Preguntó si sus derechos de consulta continuarían una vez que Guillermo fuera el que estuviera al mando. Eso suena bastante simple si lo dices rápido, pero cuando lo desaceleras, lo que realmente estaba pidiendo era una garantía. No solo ser informada, sino tener un lugar en la estructura de toma de decisiones de su reinado. Esa es una petición mucho mayor. Guillermo no aceptó en el acto. Respetaba lo que ella había hecho al lado de Carlos, pero no iba a prometerle influencia sobre una estructura que ni siquiera había construido por completo. La reacción de Ana fue aún más directa. Cerró su libreta y dijo, «Entonces fijemos el límite ahora». Y todos en esa habitación entendieron que no estaba hablando de una solución temporal. Estaba marcando una línea. Lo interesante es que Guillermo no la cuestionó. No dijo, «Espera, pensemos en esto». Su silencio en ese momento importó, porque le dijo a Ana que contaba con su apoyo para seguir adelante. Según los relatos que salieron a la luz más tarde, Ana recomendó que el acceso a la planificación futura se basara en el papel constitucional y la responsabilidad activa, no en el matrimonio, no en la historia, no en la cercanía emocional con el soberano. Ese fue el fundamento de todo lo que siguió. Camila aún no lo sabía, pero la regla que eventualmente la dejaría fuera se acababa de escribir en esa habitación. Meses después, cuando Camila finalmente descubrió quién había ideado la salvaguarda, no envió el mensaje a través de ayudantes. Fue directamente hacia Ana, sin secretarios, sin lenguaje de palacio, solo ellas dos en una habitación. Quería saber por qué un asunto familiar se había convertido en una regla irreversible. La respuesta de Ana fue más fría de lo que esperaba, porque rechazó la premisa por completo. Dijo que no era un castigo, que era estructura, pero Camila insistió y preguntó qué implicaba esa estructura sobre su lugar en la familia. Ahí fue cuando el autocontrol comenzó a resquebrajarse. Camila admitió algo en esa conversación privada que nunca puso en la apelación formal. No estaba intentando controlar el reinado de Guillermo. Tenía miedo al aislamiento. Temía que una vez que el poder se alejara de Carlos, las puertas que le había tomado años abrir se cerraran de golpe, dejándola presente pero irrelevante. Esa es la parte que hace que todo se sienta menos como una toma de poder y más como un temor real a ser borrada. Ana escuchó y luego dijo algo que probablemente dolió más que si simplemente hubiera gritado. Dijo que había entendido ese miedo desde el principio. Esa era exactamente la razón por la que la salvaguarda tenía que existir. Guillermo necesitaba la libertad de comenzar su reinado sin cargar con obligaciones creadas por simpatía o lealtad heredada. Pero luego vino el golpe más profundo. Camila se enteró de que la recomendación de Ana no se había quedado intacta.
Guillermo la había revisado en privado, había aceptado el principio y, de hecho, había reforzado la restricción. Por lo tanto, Ana trazó el límite, pero Guillermo se aseguró de que no pudiera moverse. Esa distinción importa porque Camila se había estado diciendo a sí misma que Ana era quien la había dejado fuera. La verdad era más difícil de aceptar. El futuro rey había decidido personalmente cerrar esa puerta. Guillermo entendía lo que significaba esa autoridad. Como heredero que preparaba su propia casa real, él decidiría en última instancia quién podía entrar en la estructura de planificación privada en torno a su eventual reinado. La recomendación de Ana tenía peso, pero ella no podía imponer la estructura final por sí misma. Guillermo la aprobó, firmó con su nombre debajo de los cambios. Sabía que las consecuencias eventualmente llegarían a Camila. Carlos enfrentó esa realidad en privado. Leyó el documento informativo mientras Guillermo se sentaba frente a él, y luego lo dejó sin hablar durante varios segundos. Sabía que su esposa experimentaría la restricción como un rechazo, y el dolor de ese conocimiento se mostró de inmediato, pero también entendió algo más difícil: su hijo no podía preparar un reinado independiente si cada decisión seguía condicionada por las necesidades emocionales del reinado actual. Carlos finalmente preguntó: ¿Estás seguro? Guillermo no apartó la mirada. No lo habría firmado si no lo estuviera. Lo que empujó a Guillermo más allá de la recomendación original de Ana fue una revisión confidencial que mostraba que las discusiones pertenecientes a la casa de Carlos se habían solapado repetidamente con reuniones destinadas específicamente al futuro equipo de Guillermo. Nombres, citas, planes de comunicación estaban cruzándose entre dos círculos de autoridad diferentes. Eso es un problema real si lo piensas. Un monarca aún mantiene la autoridad. Otro hombre se prepara para heredarla. Si esos mundos se mezclan, un cambio de reinado podría producir confusión exactamente cuando la monarquía necesita certeza. Guillermo añadió su propia protección a la reestructuración. Cualquier acceso retirado bajo el nuevo sistema no podría ser restaurado posteriormente, simplemente porque alguien presentara una petición personal. Ana argumentó que el límite debía existir. Guillermo se aseguró de que una moción no pudiera reabrirlo después. Carlos sabía lo que eso significaba para Camila. Ella ya no podía decirse a sí misma que solo Ana la había dejado fuera del futuro círculo. Guillermo había aceptado personalmente el costo. Había reforzado la restricción y había asumido la responsabilidad de lo que viniera después. Desde ese momento, el rechazo dejó de ser la batalla de Ana. Se convirtió en la decisión de Guillermo. Y casi de inmediato, Camila comenzó a descubrir cómo se veía esa decisión en la vida cotidiana del palacio. La parte más cruel de una decisión de palacio a menudo no es el anuncio, es la mañana siguiente. Las reuniones aún comienzan, las carpetas de informes aún se mueven, los autos aún salen por los portones, pero de repente, un nombre desaparece de una lista de distribución. Una silla ya no es necesaria. Una llamada privada nunca llega. Camila descubrió esa realidad casi de inmediato. Abrió una agenda revisada y notó la ausencia a una reunión de planificación futura, que antes aparecía entre sus informes previstos, había desaparecido. Las nuevas reglas de acceso ahora se estaban aplicando, separando las comunicaciones vinculadas al reinado presente de Carlos de la planificación conectada con el futuro de Guillermo. Aunque ella aún permanecía al lado del rey en sus deberes actuales y nada había borrado su lugar en su reinado, la estructura futura había comenzado a moverse sin ella. Camila cerró la agenda antes de pasar otra página. Su ayudante esperaba, sin saber si pediría una explicación o exigiría que se restaurara la reunión. No hizo ninguna de las dos cosas. «Déjalo», dijo en voz baja. Las palabras eran pequeñas, pero la rendición que llevaban dentro no lo era.
Carlos la encontró más tarde e inmediatamente entendió que algo había cambiado. Ella le dijo que podía aceptar perder influencia más fácilmente que aceptar la sugerencia de que años de lealtad de repente se habían vuelto irrelevantes. El rey escuchó sin interrumpir. Sabía que la posición de ella permanecía segura a su lado, pero también sabía que la decisión había tocado algo más profundo, que el estatus había tocado la pertenencia. Guillermo se enteró de ese silencio a través del informe documentado de un alto cortesano. Camila se había negado a pedirle a Carlos que interviniera de nuevo. No había solicitado otra reunión. No había intentado reabrir la apelación a través de otro miembro de la familia. El príncipe había esperado ira, tal vez incluso otro desafío. Lo que escuchó en su lugar sonó a resignación. Por primera vez, el costo de su decisión dejó de ser un precio abstracto del liderazgo y se convirtió en algo dolorosamente humano. Ana también lo reconoció. En una conversación privada grabada, le dijo a Guillermo que la firmeza y la crueldad no eran lo mismo y que ahora él corría el riesgo de confundirlas. Aunque seguía defendiendo la restricción por completo, le advirtió que permitir que los horarios, las listas de acceso y los avisos formales entregaran el mensaje final transformaría los límites necesarios en una humillación innecesaria. Esa es una advertencia muy específica viniendo de Ana, porque había sido la voz más firme a favor de la decisión desde el principio. Si incluso ella creía que el silencio había ido demasiado lejos, Guillermo no podía ignorarlo. Finalmente aceptó hablar directamente con Camila, sin Carlos, sin Ana, sin oficiales, sin apelaciones sobre la mesa entre ellos. No había oficiales presentes cuando Guillermo entró en la habitación. Ana estaba ausente. Carlos estaba en otro lugar. Incluso la apelación misma permaneció fuera. Por primera vez, no había nada entre Guillermo y Camila, excepto la decisión que había herido a uno de ellos y cargado al otro. Camila no le pidió que la revocara de nuevo. En su lugar, le preguntó algo mucho más difícil. Le preguntó si el rechazo significaba que ya no confiaba en ella. Esa es la pregunta que separa el veredicto institucional de la relación personal. Guillermo esperó antes de responder. Dijo, no, se trata de dónde termina un reinado y dónde se debe permitir que comience otro. Luego admitió su propio error. Había manejado las consecuencias con demasiada frialdad, porque temía que la amabilidad se confundiera con debilidad o incertidumbre. Quería que todos entendieran que la decisión era definitiva, pero al proteger el límite, había permitido que Camila absorbiera un juicio institucional como si fuera un rechazo personal. Le dijo que respetaba lo que ella había soportado al lado de Carlos y que no cuestionaba su lealtad al rey, pero que su eventual reinado no podía comenzar con una influencia permanente garantizada por relaciones formadas bajo el reinado anterior. Camila escuchó sin interrumpir y luego tomó su propia decisión. No volvería a impugnar el fallo. Dejó claro que la aceptación no significaba que la decisión hubiera dejado de doler. Significaba que finalmente entendía lo que Guillermo creía estar protegiendo. Esa distinción cambió el ambiente en la habitación. Nada se había revertido, pero algo se había reparado. Más tarde, Ana recibió la confirmación a través de un informe documentado del palacio de que Camila había retirado cualquier otro desafío. Dentro de la familia, el conflicto finalmente se había suavizado, pero fuera del palacio, el rechazo ya se había escapado de los muros, y en cuestión de horas estaba a punto de convertirse en la única historia real de la que todos querían hablar. Por la mañana, una disputa familiar privada se había convertido en un referéndum público sobre el futuro de la monarquía. Algunos vieron la negativa de Guillermo como algo despiadado. Otros lo vieron como la prueba más clara hasta el momento de que el próximo reinado operaría bajo sus términos. Camila se convirtió de repente tanto en víctima como en símbolo.
La confirmación de Ana transformó la historia de un desacuerdo de palacio en un juicio final. Guillermo se despertó con una historia que ya se había escapado del control del palacio. Las cadenas de televisión presentaron el rechazo como la señal más clara, hasta la fecha de que el príncipe pretendía separar su futura casa real de las redes construidas alrededor del reinado de Carlos. Las comunicaciones del palacio intentaron estabilizar la reacción, enfatizando la continuidad, las responsabilidades actuales de Camila. Junto al rey no se habían retirado. Ella todavía permanecía dentro del reinado de Carlos. Lo que había cambiado era su lugar garantizado dentro del futuro reinado de Guillermo. Los partidarios de Camila reaccionaron con ira, porque vieron la distinción dolorosamente fría. Ella había pasado años al lado de Carlos, bajo un intenso escrutinio, sobreviviendo a la hostilidad, reconstruyendo la aceptación pública y cumpliendo con sus deberes, cuando las críticas la seguían en casi cada paso. Para ellos, restringir su acceso futuro parecía una recompensa muy dura por un largo servicio. Los defensores de Guillermo respondieron con la misma fuerza. Argumentaron que un heredero que se negara a establecer límites simplemente para evitar la incomodidad familiar entraría en su propio reinado ya comprometido. El príncipe no había retirado su papel presente. Había protegido su autoridad futura. Fuera del palacio de Buckingham, el argumento se volvió imposible de ignorar. Una multitud se reunió cerca de las rejas mientras los equipos de televisión transmitían la historia de la mañana en directo. Los periódicos aparecieron en manos de la gente con una primera página dominando la cobertura: Guillermo dice no. Las palabras estaban sobre imágenes lado a lado del futuro rey y Camila. Durante una entrevista grabada en la calle, una mujer cerca de los portones miró hacia el palacio y le dijo a un periodista: «Siento que el próximo reinado acaba de comenzar antes de tiempo». Esa sola frase capturó el malestar mejor que horas de comentarios. Ana se convirtió de repente en el centro del debate. Su confirmación de que la decisión era irreversible cambió la historia por completo. La princesa real había dejado claro que no se trataba de una disciplina temporal diseñada para asustar a Camila y hacerla retroceder. Era un límite estructural permanente. Carlos seguía siendo el soberano. La reina permanecía a su lado. Y, sin embargo, la autoridad futura de Guillermo ya había comenzado a separarse de la corte actual. Detrás de esos titulares, las 4 personas en el centro de la tormenta ya habían llegado a un entendimiento más tranquilo. Guillermo se había explicado. Camila había retirado su desafío. Ana había defendido el límite sin abandonar la compasión. Y Carlos había comenzado a aceptar lo que requería el futuro. El público veía ganadores y perdedores, pero el verdadero veredicto ya se había alcanzado en privado, y era mucho más complicado que una victoria o una derrota. Al final, Guillermo no revirtió la decisión ni suavizó su permanencia. Camila no recuperó el acceso por el que había luchado para preservar. Sin embargo, el final no fue la destrucción que muchos esperaban. En su lugar, ocurrió algo más difícil. Cada persona aceptó un límite que no podía cambiar. Guillermo aceptó el costo de la autoridad. Camila aceptó que el servicio no garantizaba una influencia permanente. Ana aceptó que proteger las instituciones aún requería compasión. Y Carlos aceptó que el futuro ya no podía organizarse a su alrededor. Camila tomó su decisión final en privado. Le dijo a Carlos que no le pediría que interviniera de nuevo, y el rey entendió de inmediato el peso detrás de esas palabras. La apelación permanecía rechazada, y su acceso a las futuras reuniones de planificación de la sucesión no se restauraría. Esas reuniones eran las discusiones confidenciales, utilizadas para preparar los deberes. La autoridad, la seguridad y las responsabilidades de la Casa Real
para un futuro cambio de reinado. Sin embargo, el fallo no borró su posición actual, continuaría sirviendo al lado de Carlos. Lo que había cambiado era el límite alrededor del futuro de Guillermo. Camila miró a su esposo y admitió que obligarlo a elegir entre su esposa y su heredero causaría más daño que aceptar la decisión. Carlos le tomó la mano. Esta vez no discutió. Guillermo llevó su propia incomodidad a una conversación privada final con Ana. Según un relato documentado del palacio, el príncipe admitió que rechazar la apelación de Camila le había enseñado algo sobre la autoridad que no había entendido completamente antes. Ana escuchó con atención porque había defendido la restricción desde el principio. La princesa real le dijo que la cláusula irreversible nunca se creó para castigar a la reina. Existía porque el próximo reinado no podía ser renegociado repetidamente a través de lealtades personales, cada vez que un límite difícil causara dolor. Carlos finalmente cerró el círculo. En un intercambio privado grabado con Guillermo, el rey reconoció el derecho de su hijo a organizar su futura casa de manera independiente. Esa aceptación cerró la última vía realista, a través de la cual se podría haber impugnado la restricción de Camila. El monarca no pretendió que la decisión fuera indolora, pero reconoció lo que significaría negarse a aceptarla. Guillermo no podía prepararse para ser soberano, mientras aún necesitara el permiso del reinado actual para definir su propio futuro. Más tarde, Ana confirmó que el asunto estaba formalmente cerrado. Guillermo recibió el mensaje, archivó el expediente y no lo volvió a abrir. Camila había retirado su desafío. Carlos había aceptado el límite. La princesa había defendido la estructura y el futuro rey había aceptado la responsabilidad de su curso humano. La apelación fracasó. El fallo sobrevivió y ninguna relación emergió ilesa. Pero la monarquía sí. Camila perdió su reclamo a un lugar en el futuro círculo íntimo de Guillermo, mientras que Guillermo ganó algo mucho más pesado que la victoria, la inconfundible responsabilidad de convertirse en el hombre que un día debe decidir dónde termina un reinado y dónde comienza el siguiente. Lo que perduró tras el cierre formal no fue una hostilidad abierta, sino una distancia cuidadosa y deliberada. Camila continuó apareciendo al lado de Carlos en ocasiones de estado. Mantuvo sus patronazgos y cumplió con el calendario público sin quejas visibles. Pero quienes trabajan de cerca dentro de la Casa Real notaron cambios sutiles. Ya no esperaba que ciertos documentos llegaran a su escritorio y dejó de preguntar por reuniones que antes la habrían incluido por costumbre. El palacio no anunció el cambio, simplemente se convirtió en la nueva normalidad. Y esa silenciosa normalización puede haber sido la parte más dolorosa de todas, porque significaba que el límite ya no se estaba cuestionando ni discutiendo, simplemente se estaba viviendo. Guillermo, por su parte, no se jactó, no hizo referencia a la decisión en público, ni permitió que su equipo hablara en contra de Camila. A puerta cerrada, describió el episodio como una de las responsabilidades más difíciles que había asumido desde que se convirtió en heredero. Le dijo a un asesor senior que decirle no a alguien que había estado al lado de su padre durante décadas lo había hecho envejecer de formas que no esperaba. Pero tampoco pidió disculpas por el resultado. Creía que la monarquía necesitaba claridad más que comodidad, y estaba preparado para cargar con las consecuencias de esa creencia, incluso cuando esas consecuencias tuvieran un rostro familiar al otro lado de la mesa en la cena. En cuanto a Ana, nunca volvió a sacar el tema con Camila. La princesa real no tenía interés en reexaminar una decisión que ya se había tomado, defendido y aceptado. En su opinión, la institución había resistido una prueba difícil precisamente porque a nadie se le había permitido negociar alrededor del límite una vez establecido. Creía que mostrar calidez era importante,
pero que mostrar firmeza y consistencia importaba más. Y en las semanas siguientes, se esmeró en tratar a Camila con la misma cortesía profesional que le había mostrado siempre, sin calidez adicional, sin frialdad persistente, solo estructura, que era, al fin y al cabo, exactamente lo que Ana había prometido desde el principio. El público eventualmente pasó a otras historias reales, como siempre hace el público, pero el precedente creado en esas habitaciones privadas no desapareció. Ahora se sienta dentro de la maquinaria de la monarquía, esperando el momento en que la corona pase y comience el próximo reinado. Camila todavía estará allí, de pie al lado de Carlos hasta el final. Todavía será vista, todavía será respetada, todavía estará presente, pero no estará dentro de la habitación donde se planifica el próximo capítulo. Esa puerta, una vez abierta para ella, ahora está cerrada. Y debido a la cláusula que Guillermo aprobó y Ana diseñó, no se puede volver a abrir por apelación, por sentimiento o por el recuerdo de la lealtad. Permanecerá cerrada, no como un acto de crueldad,